ustedes, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que me escuchan en esta maravillosa tarde del día miércoles. En esta tarde vamos a presentar un pequeño pensamiento que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 8, comenzando del primer verso. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Y el título de este tema le puse A solas con Jesús. A solas con Jesús. Y la palabra del Señor dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los fariseos y los escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Bendito Padre, le pedimos que estas palabras inspiradas por usted puedan llegar al corazón por medio del oído, Señor, y que pueda edificar aquella persona que escucha en este momento. Te pedimos tú bendigas este mensaje y que tu Santo Espíritu nos convenza del pecado, para que así nosotros estemos a solas contigo, pidiéndote perdón por las muchas ofensas en la cual te ofendemos, y tú, Señor, eres paciente, misericordioso, esperándonos que nos arrepentamos para que tú vengas, Señor, y nos des aquel gozo, aquella paz, aquella libertad, cuando tú, Señor, tomas nuestros pecados y los pones en tus espaldas para no acordarte más. Te pido que si hay alguien, Señor, que lleva una carga dura, pesada, que tú, Señor, le hagas ligera esa carga. En el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, hermanos, como todos sabemos, hay muchas versiones bíblicas y muchas han sido modificadas, interpretadas en el lenguaje actual, pero hay ciertas Biblias que han quitado ciertos versos de este pasaje porque han pensado que no son inspirados.
pero nosotros leemos de la 1960 y todo lo que está aquí escrito ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos de ellas. Y no nos vamos a meter en eso, pero vamos a entrar a la lectura. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primero que nada, se había tenido un festejo grande, el festejo de los tabernáculos. Y Jesús fue como costumbre a Jerusalén, donde se tenían estas fiestas. Después de que se terminaron las fiestas, pues él no tenía allí su casa. Entonces él se fue, la Biblia dice, al monte de los olivos. Como costumbre, él iba a ese lugar y en ese lugar, allí pasaba tiempo orando. Entonces dice la Biblia que Jesús fue al monte de los olivos. No nos dice qué estuvo haciendo allí, pero definitivamente que a través de la Biblia vemos que allí fue donde Jesús iba con sus discípulos y pasaban tiempo en oración. Entonces dice que por la mañana volvió al templo. Cuando volvió al templo, dice que todos, aquí dice, y todo el pueblo vino a él. ¿Por qué vino todo el pueblo a él? Porque el pueblo estaba fascinado. El pueblo estaba y escuchaban las palabras de Jesús y los milagros que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Entonces la gente se le acercaba para escucharlo a él hablar. Y dice que él sentado les enseñaba. Bueno, aquí la Biblia no nos dice qué es lo que estaba enseñando, porque lo interrumpieron. Vinieron los escribas y los fariseos y lo interrumpieron. Quizás a lo mejor estaba explicando acerca de su persona, acerca de que él era la luz del mundo. Porque en el verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y del verso 12 en adelante tenemos otro tema acerca de lo que Jesús estaba hablándoles a la gente, ¿verdad? Y qué es lo que Jesús les enseñaba. Pero cuando él estaba sentado aquí en el templo, lo interrumpieron de la enseñanza que él estaba enseñando. Y solamente voy a tomar un segundito acerca de esto. Yo pienso, hermanos, que cuando un maestro, el papá, la mamá, un tío, un primo, el pastor, personas que están dando un consejo bíblico o que están trayendo una enseñanza bíblica, yo pienso que lo correcto es nunca interrumpir. Yo pienso que por respeto a la palabra del Señor, el respeto a la persona que está hablando y está tratando de enseñar una doctrina o una enseñanza que debemos de tener y enseñar a nuestros hijos, a nuestra pareja, de que nos detengamos hasta que termine de hablar esa persona que tiene la palabra y que está enseñando, y especialmente cuando está enseñando algo bíblico, porque está abriendo la palabra del Señor y está hablando acerca de palabras divinas, y cuando alguien viene y interrumpe, yo pienso que eso es algo de falta de táctica, falta de respeto. Y hermanos, muchas de las veces cuando nosotros estamos tratando de enseñar un estudio, un pensamiento, siempre pasan cositas y somos interrumpidos y luego ya no presentamos o terminamos aquel discurso que quisiéramos ver dicho a la persona que están escuchando. Nos distraemos pronto, hermanos. Bueno, en este caso Jesús fue distraído. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando.
Y al estar enseñando, hermanos, ¿quién viene? Yo pienso que estos que son escribas y fariseos, estos hombres eran hombres religiosos, eran hombres copistas, hombres que conocían la ley de Dios. ¿Cómo es que llegaron y se presentaron y lo interrumpieron? Bueno, miremos lo que dice la Biblia. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, porque ellos sabían que estaba enseñando, y por lo general los escribas y fariseos no toleraban a Jesús. Siempre andaban buscando formas de atraparlo o de escuchar algo que no fuera divino o que no fuera recto para poder acusarlo de alguna forma. Le dijeron: maestro. Entonces aquí les dice: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces aquí podemos ver que ya presentaron a Jesús como juez. Ellos tenían sus lugares donde podían verla llevado a ella y también a él, pero solamente trajeron a la mujer y se la presentaron a Jesús y lo estaban haciendo a Jesús juez. Cuando la Biblia dice que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, en Juan capítulo 3, Dios mandó a su Hijo a salvar al mundo. Él no vino a juzgar al mundo. Ahora, no me malentienda que Jesús es el justo juez y Jesús un día nos va a juzgar. Pero cuando Jesús estaba entre los hombres, entre la gente, Él no vino a ser juez de nadie, no vino a juzgar a nadie, no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar a la gente, a los hombres, a las personas. Pero estos hombres le trajeron a una mujer que había cometido adulterio. Usted y yo sabemos que ese acto es el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Hay 10 mandamientos y el séptimo es: no cometerás adulterio. Y sí, Moisés escribió en Levíticos capítulo 20, verso 10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí dice que no solamente la mujer, pero también al varón, al hombre. Y en el Deuteronomio capítulo 22, verso 22, dice la palabra del Señor así: si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer así, y la mujer. O sea, tanto al hombre como a la mujer que se acostaron juntos morirán. Así quitarás el mal de Israel. Ese era el mandamiento antiguo, pero aquí los escribas dijeron: Moisés nos mandó apedrear. Y es interesante, hermanos, cómo nosotros, los seres humanos, no tenemos ningún tipo de compasión ni de misericordia. Pronto nosotros queremos ejecutar, pronto nosotros queremos destruir la vida de las personas. Y aquí trajeron a una mujer, yo pienso que no la trajeron cargadita así, ¿no? Se me hace que la estaban estrujando, la arrastraron y la presentaron enfrente de Jesús, donde había mucha gente, mucha multitud. Imagínense cómo se sentía aquella mujer. Yo sé que el acto mismo era un acto malo, o sea, no estamos justificando el acto del adulterio,
sino que estamos nosotros hablando acerca del trato, cómo es que nosotros tratamos a las personas que cometen algún pecado. Bueno, aquí los escribas y los fariseos querían que Jesús hiciera juicio, que Jesús hiciera algo. Pero vamos a seguir adelante y vamos a ver lo que enseña la lectura. La lectura dice así, dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es interesante, hermanos, que cuando te ponen a ti de juez, que nosotros pronto queremos sentenciar o ajustar cuentas. Sin embargo, Jesús se detuvo en contestar. Jesús se mantuvo silencio. Jesús inclinó su rostro. Yo pienso que a Jesús le dolía que esta señora habría cometido un grave error. Porque imagínese, el acto del adulterio es algo serio, es algo triste, porque usted y yo sabemos que el matrimonio lo originó Dios y el matrimonio debe de ser para toda la vida. Y cuando uno o el otro de las parejas te quiebran ese pacto o ese compromiso, pues es muy duro para la pareja y es muy duro para uno y para el otro y para la familia, para los hijos. Sabemos, hermanos, el grande daño que trae el divorcio y el cometer adulterio. Era un grave mal. Ahora, Jesús, hermanos, no la sentenció pronto. Él inclinó su rostro y él comenzó allí a escribir en la tierra. Entonces podemos nosotros pensar o preguntar, ¿qué estaría escribiendo? Porque si usted y yo y todos sabemos que Jesús, hermanos, nunca escribió algo. Cristo siempre habló, Cristo predicó, testificó, evangelizó. Jesús nunca agarró un lápiz, una pluma, así como las agarramos nosotros, y escribió un libro. No, hermanos. Gente escribió acerca del gran maestro, que es Jesucristo. Sin embargo, allí escribió algo. La pregunta es, ¿qué escribiría? Y una de las preguntas que yo tengo cuando vaya al cielo va a ser, Señor, ¿qué fue lo que escribiste allí? Y lo que él estaba escribiendo allí, ya sea haciendo rayas o lo que usted quiera, o pienso o se imagine, no es válido porque no sabemos. Nadie sabe, ningún teólogo, ni los escritores mencionaron qué fue lo que estaba escribiendo allí en la tierra. Pero el punto es que él se detuvo. Él no sentenció justicia pronto. Él tuvo una calma. Y aquí está una grande lección para todos nosotros. Nosotros, antes de sentenciar justicia ante el prójimo, ante los hijos, a seres queridos, amigos, debemos de pensarlo bien, tomar nuestro tiempo. No seamos tan agraviosos, tan sin misericordia, así como los escribas y fariseos que la trajeron y pronto querían ya apedrearla. Me puedo imaginar que todos ya tenían hasta piedras en las manos y a lo mejor algunos de ellos le dieron alguna piedra a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús se inclinó, él allí escribió. No dice la Biblia que le dieron una piedra. Bueno, eso es lo que la imaginación me lleva a pensar. Y dice la palabra del Señor, y como insistieran en preguntarle, porque le insistieron, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Deja de escribir, dinos algo, ¿qué vamos a hacer aquí?
mira a esta mujer. No dice la palabra del Señor que hay que quitar el mal de Israel, porque eso es lo que dice en Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Entonces Jesús, después de que le estuvieron insistiendo, dice, se levanta, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí, hermanos, esta palabra es palabra de poder, palabra de inspiración, palabra de sabiduría. Dios dijo: si tú piensas que tú eres suficiente justo para arrojar la primera piedra, arrójasela, dale con ella. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que él, al decir esto, él no se quedó a esperar a nadie a ver qué iban a hacer, o no insistió. Tú, Señor, aquí, tú que pareces que eres el mayor, tira la piedra. Es más, me parece que tú tienes la piedra más grande, ¿por qué no se la tiras? Entonces me imagino pero Jesús no hizo eso. Si usted se fija en la Biblia, dice en el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es interesante, hermanos, que él dejó que ellos la juzgaran, que ellos hicieran algo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Si seguimos leyendo, fíjese lo que dice. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Es que Dios tocó el corazón de todos los escribas, todos los fariseos, todos aquellos ancianos. ¿Cuántos serían? No sabemos, pero desde el más viejo al más joven, uno por uno, se fue retirando y se fue retirando y se fue yendo. La importancia de traer convicción a la conciencia de la persona. Mi pregunta para ti es: ¿qué tipo de conciencia tenemos? Dentro del corazón nos damos cuenta que todos somos pecadores, que todos le fallamos al Señor, que todos hemos cometido un grave error, una falla. Entonces la conciencia no nos ha permitido arrojar esa piedra. Pero fíjese lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El tema de estos versos que he leído del 1 al 11 es a solas con Jesús. Ella quedó ahí solita con Jesús. ¿Qué retrato tan más hermoso? Estar a solas con Jesús. Yo sé que las multitudes que estaban alrededor, después del alboroto aquel, a lo mejor todos estaban ansiosos y listos también pues para apedrear, porque eran judíos, eran todos de parte de la cultura de la nación. Entonces me imagino que aquellas personas que Jesús estaba enseñando quizás también estaban listos ya para también arrojar una piedra. Sin embargo, aquí la Biblia me dice que se fueron todos los que vinieron acusándole. Pero quizás las multitudes que estaban por allí escuchando la enseñanza de Jesús, ahí ellos
se quedaron para ver qué era lo que Jesús iba a hacer. Y cuando él estaba allí solo con ella, ¿qué es lo que le dice nuestro Señor a ella? Le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Me imagino que ella estaba esperando que Jesús la sentenciara. Quizás ella estaba esperando que Jesús de veras arrojara la primera piedra. Pero Jesús no hizo eso. Jesús tenía todo el derecho de cumplir la ley de Dios, donde dice en Levíticos capítulo 20, verso 10. Pero Jesús no miró a ella de forma para herirla, no vio al Señor con el que estaba cometiendo adulterio, él dijo así, dice, Jesús le dijo en el verso 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios no justificó el adulterio. No malinterpreten estos versos, porque podemos llegar al punto donde Jesús aquí en cierta forma está justificando el adulterio porque tuvo misericordia de ella. Imagínense el esposo de ella o la mujer del esposo, ¿verdad? ¿Cómo se sentían después de ser traicionados? ¿O qué dirían? ¿Por qué no la sentenciaste? Si tú sabes que la Biblia dice que debe uno de matarlos y quitar el mal de Israel. Sin embargo, Jesús le dijo aquí claramente, mira, yo no te condeno. Y precisamente Jesús vino a este mundo, no vino a condenar al hombre, vino a salvar al hombre, vino a quitarle al hombre su pecado, porque termina con esto, no peques más. Cuando tú le entregas tu corazón al Señor, o cuando tú estás a solas ahí con el Señor, y tú aclamas a Él, Jesús sabe la carga que tú llevas, y Jesús te dice a ti, mira, no peques más, sale, vete, has sido justificado porque has creído en mí. Entonces Jesús perdona al hombre de sus pecados. Y Él todavía en esta hora, en estos días, estos tiempos, Jesús siempre está atento a escuchar a alguna persona humillarse, inclinarse. ¿Cuántas personas nos apuntan con el dedo, nos acusan que somos malos o que hacemos cosas que no son buenas, cuando debemos de nosotros, nuestra conciencia, apuntar los dedos a nosotros mismos, tener conciencia y venir a Jesús a solas con Él y pedirle perdón? Ven a Jesús, que Él está siempre listo para acercarse a ti y para tomar la carga que tú llevas y ponerla detrás, enterrarla en lo más profunda mar, justificarte, perdonar tus pecados. No hay cosa más maravillosa que levantarse y irse a tu casa libre, sin pecado, pero con la conciencia y el corazón en la mente, no pecar más, porque Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Pues esta es la lección, hermanos, que tenemos en esta tarde,
Espero que esta palabra le haya edificado a usted. Recuerde que no hay pecado pequeño ni pecado grande ante los ojos de Dios. Pecado, es transgresión. Y Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús solo nos espera que nosotros reconozcamos que hay muchos acusadores, especialmente Satanás. Va al trono del Padre, allí acusa, te acusa, me acusa, nos acusa, es el gran acusador. Pero cuánta gente también nos acusa de ser maloros. Hay que aprender de esta lección, que el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Pero Jesús aquí siempre quiere estar a solas contigo para perdonar tus pecados y decirte, vete y no peques más. Padre, en esta tarde le damos gracias por este mensaje, Dios, que usted nos ha dado para presentar. Esperamos que esta su palabra pueda ser efectiva y que podamos tener conciencia de nuestro corazón, mente, mi vida, y poder venir a usted para reconciliarnos y pedirle a usted perdón por nuestras muchas faltas. Gracias porque usted es vivo, está vivo, y usted está en todo lugar, allí donde está la persona pidiéndole perdón. Usted, Señor, está presente para perdonarnos. Gracias porque usted es todopoderoso para hacerlos y poder justificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan. Pasen buenas tardes.